Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de recursión y en este caso vamos a trabajar con ejercicios en particular de lo que es listas de listas. Así que trabajaremos con este tipo de estructuras. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver tres ejercicios en particular. Cada uno de estos videos va a estar dividido justamente en cada uno de estos ejercicios y vamos a comenzar con el primero de ellos que es para trabajar con este problema, el de aplanar listas. ¿Cuál es el problema en sí en particular a resolver? Bueno, vamos a tener una lista, ¿no? Varias listas de números enteros y lo que tenemos que hacer es con estas listas, que están dadas por ejemplo con este ejemplo de XSS, es devolver una única lista de números enteros. Por lo tanto partimos de un tipo de dato que es lista de lista, ¿sí? Como es en este caso lista de otras listas de números enteros que van a tener adentro, a tratar de transformarlas, aplanándolas, a una única lista que sea esta XS, por ejemplo, que sale por referencia, que va a ser una lista de enteros. Por lo tanto, acá vamos a incorporar esta abstracción nueva, ¿no? De listas, que no es una abstracción en sí particular, sino no es un caso de estudio particular, sino que es algo muy útil para poder comprender el uso de la recursión y a su vez también el uso de la recursión, cómo es la implementación a través de los punteros. Por lo tanto, es un lindo ejemplo para comenzar. Luego veremos de que en realidad uno puede abstraer cualquier tipo de construcción de tipo de dato. Un tipo de dato abstracto puede ser una lista de árboles, puede ser una lista de registros, puede ser listas de registros o listas de listas de registros y así sucesivamente poder construir cualquier abstracción más compleja. Por lo tanto, bueno, comenzaremos viendo la forma de la operación aplanar y cómo podemos pensar esta resolución de manera recursiva. Pensemos antes lo que sería una solución iterativa, ¿no? ¿Cómo podemos resolver este problema de forma iterativa? Bueno, una forma de resolver iterativamente sería inicializar esta XS como una lista vacía. Recordemos que XS será de alguna manera nuestra lista de retorno, ¿no? En este caso aparece, por ejemplo, el formato que siempre mencionamos, ¿no? De cómo trabajamos con las listas, ¿no? En este caso es una lista de ejemplo ZS, donde Z será el contenido que tiene el primer nodo, lo que nosotros llamamos con la operación head o cabeza, y el resto de la lista, el tail, está dado obviamente por los nodos restantes sin este primer nodo, ¿sí? Esto es como trabajamos siempre con las primitivas de listas cuando trabajamos con recursión. Muy bien, volviendo a esta inicialización de XS, sería la lista de retorno, esta lista que va a tener solo números enteros, no va a tener adentro otras listas, sino es una lista de números enteros, y lo que vamos a hacer es iterar sobre cada uno de los elementos de la lista de listas, esta XSS, para obtener cada una de estas listas e ir concatenándolas de forma de que a la larga nos quede o al final nos quede en el resultado guardado en esta XS de retorno, ¿sí? Por lo tanto, esta XS se va construyendo de forma iterativa en cada uno de los nodos que se van recorriendo con la lista grande o la lista original que es XSS. Veamos cómo sería el ejemplo de qué es lo que estamos intentando. Dada esta lista XSS, que es una lista claramente donde cada uno de estos nodos que tiene XSS en realidad apunta a la cabeza de una nueva lista, ¿sí? Que en este caso el primer nodo de XSS tendrá el 1, 2 y el 3, a lo que se ve reflejado en este caso con el ejemplo, y así sucesivamente para el resto de los nodos, ¿no? El 4, el 5, el 6, el 7 y 8. ¿Sí? Veamos que las flechas acá en el diagrama, ¿sí? Salen de adentro de la caja, digamos, donde está el dato, porque la caja donde está el dato es la que realmente apunta al inicio de la lista que está incorporada, ¿sí? Hay que tener en cuenta esos detalles, esas sutilezas para entender bien cómo está asociada el puntero de la lista, este inicial que apunta al nodo 1, que en realidad sale del dato de este, sería de esta Z, por ejemplo, de lo que es la lista XSS. Bueno, arrancamos con XS vacía, dijimos. Por lo tanto, vamos a arrancar con una XS que apunta a un null, ¿no? A una nada misma. A medida que vamos recorriendo cada uno de los nodos de XSS, vamos a ir incorporándolos a esta XS. Por lo tanto, descontamos el primer nodo, lo recorremos y ¿qué hacemos? Lo que hacemos es insertar cada uno de estos elementos. Que esta operación no es más que concatenar esta lista que obtuvimos acá, o esta lista que tiene contenido como dato el primer nodo, con lo que tenía XS antes, que es la lista vacía. Estamos haciendo una simple concatenación a nivel de XS. Segundo nodo que recorremos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a concatenar esta lista que está asociada dentro del dato del nodo de XSS. ¿Con qué? Con la lista que ya tenemos construida. Ahora la forma de concatenarla claramente va a ser que vamos a concatenar el XS actual que tenemos y al final de XS vamos a concatenar esta nueva lista. Iremos concatenando hacia el final, digamos.
Y finalmente hacemos el tercer paso, ¿no?, en este bucle que es iterativo para construir la última concatenación. De esta manera tenemos una solución iterativa clásica, que es algo que podrían haber hecho ustedes en alguna de las materias como son algoritmos de estructura de datos 1 o alguna de introducción. Veamos ahora cómo podemos transformar esta solución iterativa en una solución recursiva. Y acá recordemos que hay veces que cuando hablamos de recursión, o por lo menos recursión más natural, como es la recursión de pila, vamos a trabajar con soluciones a veces que se construyen de atrás hacia adelante, ¿no?, o de adentro de la recursión hacia afuera, por decir de alguna manera. Este caso no va a dejar de ser distinto, así que vamos a tratar de encarar el problema de esa forma. Lo primero que vamos a hacer, como dice acá el enunciado, es obtener la primera lista de enteros, ¿no?, o esta cabeza, que sería la 1, 2, 3, que es lo mismo que teníamos antes, nada más que es otra notación la que estamos utilizando, ¿no? Ahora, esta 1, 2, 3, por el momento no hacemos nada. Lo que vamos a hacer es ir hacia adentro en la recursión. Veamos que el segundo paso de esta solución recursiva, o la idea de esta resolución, es aplanar lo que le queda a la lista XSS, este tail, este resto, que serían estos dos nodos que están acá, sumado obviamente al último vacío, ¿no?, pero serían estos dos nodos particulares. Hacemos el aplanado del 4 al 5 con el 6, 7 y 8 para luego incorporar el 1, 2, 3 concatenándolo, en este caso al revés. No vamos a concatenar al final, sino que concatenamos a lo que es hacia adelante, ¿sí?, lo que es el resultado del paso 1 y el paso 2. ¿Sí? Y de esa manera vamos a ir construyéndola hasta llegar a un caso base, que es donde se inicializa esta XS de retorno. Veamos cómo sería la idea de la resolución de este ejercicio. Primer paso, nos separamos esta primera lista 1, 2, 3, o sea, nos guardamos de alguna manera lo que sale de este nodo. ¿Y qué hacemos? Trabajamos con el aplanado del resto. Por lo tanto, hasta acá no hicimos nada con XS. XS hasta ahora se mantiene tal cual está, que en teoría en principio apunta a basura o a algo en memoria que no sabemos qué es. ¿Qué hacemos? Descartamos ahora, o recorremos o nos guardamos de vuelta este nodo que está acá, el segundo nodo de XSS. Vamos al tercer paso, que nos guardamos este nodo que está acá. Hasta ahora parece algo similar a lo que es lo iterativo, ¿no? La diferencia es que nos estamos guardando cosas acá, no las estamos utilizando. Y para esto ahí es donde entra en juego mucho la pila de ejecución. Recordemos estas cosas que guardamos en la pila de ejecución para poder utilizar luego. Bueno, este es un poco el juego que estamos haciendo. Una vez que llegamos al caso base, donde la lista es vacía, ahora sí podemos inicializar a XS como lista vacía. ¿Y qué vamos a ir haciendo ahora? Vamos a ir concatenando lo que nos quedaba pendiente en los casos previos, en esta vuelta de la recursión, con lo que era la XS que se va generando. Por lo tanto, la primera vuelta va a ser concatenar el 6, 7 y 8. La segunda vuelta va a ser concatenar este nodo que nos queda pendiente adelante de lo que venimos construyendo. Y bueno, obviamente en el primer caso va a quedar implementado así. Esta sería la estrategia de resolución recursiva que estamos buscando. Veamos que la operación concat en ambos casos es distinta. ¿Sí? En un caso estamos de alguna forma concatenando el resultado en el inicio, o podemos decir que estamos concatenando en una de las dos parámetros y en el otro quizás en el otro, o en el segundo parámetro. Este tipo de diferencias posiblemente nos impliquen utilizar distintas operaciones de concatenar listas. Recordemos que habíamos dicho o habíamos visto que había un concatenar, que es donde se guarda la variable de referencia en el primer parámetro, y hay otros casos donde se guarda el resultado con una variable de referencia en el segundo parámetro. Bueno, dependiendo de qué caso estemos utilizando ahora, probablemente necesitemos una operación de concat u otra, o sea, va a depender de la firma que busquemos obtener. Veamos cómo sería el procedimiento en sí implementado, ¿no? Esto llevado a código, o a esta implementación imperativa, y ver un poquito cómo se juega con la memoria. El procedimiento es simple. Vamos a tener el procedimiento aplanar, donde nos pasamos la XSS, que en realidad ya es una lista de listas, ¿sí? En este caso es de tipo genérico, porque tenemos un tipo paramétrico lista de A, pero bueno, podríamos ya haber usado lista de entero, ¿no? Si queremos hacer un aplanar que sea propio solo para números enteros. Pero bueno, en este caso estamos jugando con lo paramétrico. ¿Y qué vamos a devolver? Vamos a devolver una lista de, claro, lista de A también. De vuelta, si esto fuera lista de enteros, acá tenemos que volver una lista de enteros. Pero bueno, estamos jugando con la variable de tipo para que después el usuario o la usuaria pueda utilizar esta operación aplanar con el tipo de dato que le guste. Por lo tanto, esta variable pasa por referencia. Ahora veremos para qué se usan las variables locales, pero bueno, veamos que ya tenemos distinguido de alguna manera el caso base y el caso recursivo. Caso base se va a dar obviamente en la línea
entrando en la línea 5, ¿no? Y es lo que hablamos antes. El caso base lo único que hace es inicializar esta lista XS, porque recordemos que hasta llegar al caso base, XS nunca se inicializó. No sabemos si tiene basura, si tiene algo, si tiene datos de otro lugar, no lo sabemos y no nos importa. La verdad es esa. No tenemos precondición para este procedimiento, porque la vamos a limpiar cuando lleguemos al caso base. Y si no es caso base, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos las operaciones que habíamos dicho. Sacamos el nodo que teníamos pendiente en la cabeza de XSS y lo vamos a guardar en esta variable local de IS. ¿Por qué IS? Porque claramente cada nodo lo que tiene adentro en la cabeza son listas. Por lo tanto es un tipo de lista. Entonces guardamos en IS ese dato que nos quedaba pendiente de trabajar luego en cada una de las vueltas de la recursión. Vamos a sacarle este primer nodo a tail XSS, con el tail de XSS, perdón, y bueno, con este nuevo resto que tenemos de XSS vamos a hacer el aplanado para guardarlo obviamente en XS. Muy bien. Luego nos va a quedar pendiente hacer el concat, que es lo que habíamos hablado. Estamos concatenando esto que le quitamos o que nos dejamos de lado para meterlo en lo que es el XS, que es el XS que viene construyéndose. Para esto vamos a usar este tipo de concat o este concat con esta firma. Primer parámetro pasa por valor y segundo parámetro pasa por referencia. ¿Por qué? Porque yo quiero guardar la información o acumular el resultado de la concatenado dentro de XS. Por eso es que trabajamos con este esquema. ¿Sí? No confundir acá los mismos nombres de variables, es algo simplemente una firma. No implica de que este IS y XS son los que aparecen acá. Es como se definió en su momento en el TAD de lista. Bueno, veamos cómo sería el trabajo paso a paso. Inicializamos el procedimiento, lo que va a suceder es cuando llamemos a la primera aplanar, que aparece acá el ejemplo, ¿no? Que vamos a utilizar el aplanar de esta lista o de esta lista de listas. Lo que va a suceder cuando llamamos a la primera aplanar, vamos a tener que la XSS sub 1, estamos diciendo sub 1 porque es la primera ejecución del aplanar, va a estar apuntando al mismo lugar donde está XSS, perdón. O sea que la variable local que corresponde a este parámetro, esta XSS1, está apuntando al mismo lugar. ¿Qué va a suceder luego? No es caso base, por lo tanto entra en la línea 7. La línea 7 dice, bueno, ahora yo tengo una YS sub 1, ¿no? También de esta primera ejecución de aplanar, que va a estar apuntando a donde al dato. Fíjense la diferencia entre las flechas. Una apunta al nodo y la otra flecha apunta directamente adentro de donde está el dato del nodo. No el puntero siguiente, sino a donde está el dato. En este caso, IS1 y S sub 1 va a estar apuntando a la cabeza de la lista 1, 2 y 3. Luego lo que hacemos es ejecutar el aplanar. Y aquí el tail nos queda pendiente, por lo tanto, ¿qué va a pasar con el tail? El XSS apunta ahora al siguiente. Y ahora sí vamos a llamar al aplanar en la línea 9. El aplanar obviamente entra en lo que es la recursión, por lo tanto aquí se llama nuevamente un aplanar, pero el aplanar se va a llamar con un XSS más reducido, ¿sí? Es el valor que tiene XSS en el momento que se llama en la primera instancia. Por lo tanto, el XSS de la segunda instancia de ejecución de la recursión va a estar apuntado a ese mismo nodo. Volvemos a hacer lo mismo. Sacamos con el head en YS sub 2, apuntando al dato, que va a estar apuntando en realidad al nodo que tiene el dato 4 de esta lista que está metida ahí adentro, y luego hacemos el tail del XSS. El XSS sub 2 pasa a apuntar al nodo siguiente. Volvemos a invocar aplanar. Por lo tanto, entramos en un nuevo paso de la recursión del aplanar solo con una lista o con un solo nodo nos quedaría, ¿no? Aquí es donde aparece el XS sub 3. ¿Y qué hacemos en este caso? Volvemos a hacer lo mismo. Obtenemos el head, al YS sub 3, que va a estar apuntando al dato, y luego hacemos el tail. Por lo tanto, el XSS pasa a apuntar a lo que es una lista vacía. Muy bien, entonces con esta lista vacía que llegamos al último caso, que sería la recursión del caso base de aplanar con una lista vacía, ¿no? Porque ya no tenemos más elementos para trabajar. Por lo tanto, este XSS sub 4 simplemente lo que hace es entrar en el caso base y vamos a tener ahora sí la inicialización de XS. XS, como pasa siempre por referencia, estamos siempre utilizando como un XS, por decir de alguna manera, global. Por lo tanto, aquí se inicializa con una lista vacía, ¿no? Obviamente apuntando a null. Bueno, finaliza obviamente el procedimiento aplanar. Fíjense que estas son las instancias en la pila de ejecución guardando las variables locales, ¿sí? De cada uno de los pasos. Ahora XS se inicializa en vacía, por lo tanto se desapila. Ahora tenemos pendiente en estos casos, donde tenemos el YS pendiente de cada una de las ejecuciones, ¿no?
estamos en el paso sub 3. ¿Por qué? Porque es donde terminó el caso base y ahora nos queda pendiente hacer este paso, ¿no? Lo que nos queda pendiente que es la línea 10 de esa ejecución. Por lo tanto, concatenamos. ¿Y qué vamos a concatenar? Concatenamos el YS sub 3, porque acá nos pasa como primer parámetro, con el XS que pasó por referencia. Por lo tanto, concatenamos el contenido de este nodo, que sería las 6, 7 y 8, ¿con qué? Con la lista vacía, ¿sí? Acá vemos nuevamente en la pila de ejecución, 6, 7, 8 concatenado con la lista vacía. Por lo tanto, XS comienza a construirse. Bueno, termina el procedimiento y sucede exactamente lo mismo. Se desapila, ¿no?, este nivel de ejecución de la pila de ejecución. ¿Y qué pasa ahora? Ahora justamente tenemos que hacer lo mismo, nada más que lo hacemos el concat con la lista 4 y 5. ¿Contra quién? Contra XS, que sigue siendo por referencia, que es la misma lista que se generó en el caso base. Por lo tanto, se concatena el 4 y el 5 y finaliza la operación. Desapilada esa instancia, nos queda pendiente la primera instancia. Por lo tanto, se concatena YS sub 1. Finalizada esta instancia, finaliza el procedimiento. Por lo tanto, nos queda construida la XS con el aplanado de todas las listas que están adentro de la XSS. Este sería el ejemplo particular de la resolución por recursión del aplanado de una lista de listas.